La región del Medio Oriente continúa siendo una de las regiones políticamente más inestables del planeta. En estos días hemos observado un conflicto que involucra a Israel y a los pueblos árabes vecinos, en especial al pueblo palestino. Este conflicto formalmente se inició el 14 de mayo de 1948, cuando se creó el Estado de Israel basado en el sionismo, por lo que se trata de uno de los conflictos más antiguos de la segunda mitad del siglo XX. Es una crisis que enfrenta a dos pueblos pertenecientes a distintas civilizaciones que luchan por un mismo territorio. Sin embargo, existen otros factores que lo hacen más complejo, como cuestiones culturales, religiosas y económicas. Desde que comenzó la ocupación israelí en Palestina en junio de 1967, se han dado serias violaciones al derecho internacional. Hoy conoceremos este contexto, las causas y consecuencias del enfrentamiento entre Israel y Palestina. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. El programa de esta noche platicaremos sobre los últimos acontecimientos de la guerra del Estado de Israel contra Palestina, mismos que surgieron después de la respuesta bélica del 7 de octubre por parte del grupo palestino Hamas, realizada en territorio ocupado por Israel. Para hablar de esta situación nos acompaña Nidia Egremi, quien es editora y analista de temas internacionales, internacionalista por la UNAM, especialista en geopolítica e inteligencia, investigadora periodística en Estados Unidos, Francia, Egipto y Marruecos, miembro del Centro de Investigaciones Geopolíticas en Energía y Medio Ambiente. Nidia, siempre es un placer contar con usted en Lo Marginal en el Centro. Bienvenida. Muchas gracias. Está también en este panel Ara Galán. Ella es historiadora y maestra en educación, doctora en pedagogía por la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México, es miembro de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina y la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones. Ara, buenas noches, bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Gracias, buenas noches. Comencemos entonces con este tema que nos reúne en esta ocasión. Comprender el conflicto bélico entre Israel y Palestina a profundidad requiere un estudio histórico más o menos amplio en el que no solamente entran en juego los intereses actuales de Palestina, los países árabes, Estados Unidos e Israel, sino también intereses antiguos de estados como Inglaterra o Francia. Y en parte por la larga existencia de esta lucha es que entender su manifestación actual con precisión se vuelve un tanto complicado. Conscientes de esta complicación, quisiera preguntarte, Ara, ¿cómo explicarías tú el conflicto entre Israel y Palestina actualmente? Gracias. Bueno, primero que todo quisiera empezar diciendo que no es un conflicto en términos que no son dos fuerzas con las mismas características o con las mismas posibilidades. Para poder entender en la dimensión histórica lo que sucede en el territorio de Palestina hoy día, tenemos que ir a los eventos que ocurrieron durante el siglo XX, aunque podríamos ir un poco más atrás, pero voy a acotar en el tiempo a lo que ocurrió desde el siglo XX. Palestina estuvo bajo un protectorado inglés y en ese protectorado inglés a partir de 1917 que se hizo la declaración de Balfour, donde un país otorgó a un segundo país las posibilidades de intervenir en un tercer país. ¿Qué países son a los que me refiero? Desde luego a Gran Bretaña o Inglaterra, a Israel a ocupar Palestina. A partir de entonces, a lo largo de las décadas, podemos encontrar que empezaron a llegar distintos grupos y oleadas diferentes de gente que venía de Europa, judíos que venían de Europa, a ocupar Palestina, lo que nosotros conocíamos como Palestina en esta época de la historia de la humanidad. Lo que ocurrió desde mediados del siglo XX hasta nuestros días es una ocupación sistemática, una colonización.
Y ante este evento, lo que nosotros podemos ver a lo largo de la historia es que aunque han sido emitidas distintas resoluciones por parte de la Organización de Naciones Unidas, en particular con la creación de 2 estados y con el establecimiento de unas fronteras determinadas, no se han cumplido. Entonces, ese es el origen de todas estas circunstancias que estamos viviendo ahora, que son las reacciones diversas, distintas de lo que está ocurriendo en la región. Ha habido un proceso complejo en términos de cómo se han construido todos los entramados sociales, políticos y culturales, en términos de cómo se ha respondido a una ocupación, a una colonización, con miras a una limpieza étnica. Muchas gracias, Sara, muchas gracias por la respuesta. Y quisiera preguntarle lo mismo, Nidia. Sé que implica una revisión histórica bastante amplia, también una revisión geopolítica bastante amplia, pero ¿cuáles serían los elementos que usted destacaría para explicar el conflicto entre Israel y Palestina? Si les parece, yo me iría a un análisis un poco ya muy bien explicado por Ana en la raíz histórica. Me iría a lo que está explicando el comportamiento del sionismo israelí, que en este momento ha detonado la escalada del movimiento Hamas. Y lo que está en el fondo es como el capitalismo global en su fase imperialista ha estado buscando apropiarse de recursos, rutas y mercados estratégicos. Medio Oriente en general y Palestina en particular, pues ofrecen este botín que ahora controla Israel. Me estoy refiriendo al petróleo, al gas, al agua, a la tierra, a los pasos estratégicos que vienen desde el Mediterráneo, que vienen por los mares Rojos, el Golfo de Suez, hacia Asia Central, norte de África y Europa. Esto es lo que, si nos alejáramos y viésemos esta región del espacio, tendríamos que apreciar y entender por qué se está dando, perpetuando este conflicto, esta guerra asimétrica, confrontación asimétrica, porque ciertamente son dos fuerzas totalmente dispares. Estamos hablando de Hamas, que apenas llegaría en términos bélicos a ser una guerrilla, y al ejército mejor armado, mejor provisto de la mitad del planeta, que es Israel, las pseudo llamadas fuerzas de autodefensa de Israel. Decía Ana bien que esto ha sido una neocolonización total de un territorio que hasta bien avanzado el siglo XIX, todos conocimos como Palestina, y que con esta neocolonización que viene de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues se está poblando un territorio de árabes palestinos en general, con extranjeros que están viniendo más allá del Mediterráneo, pero que además están financiados y vienen con una ideología de supremacía, incluso étnica, que ahora lo vemos muy claro, y se sienten durante todo la primera mitad del siglo XX con el derecho a ocupar esa Palestina. ¿Qué pasa? Hay movimientos de reivindicación, hay una resistencia, evidentemente, que se fortalece hacia ya las últimas décadas del siglo XX. Se hacen los famosos acuerdos de Oslo de 1993, a donde se decide una forma de autogobierno palestino en 2 territorios. No se le concede el Estado, que desde 1948 estaba fijado. Uno en Cisjordania, que administra la Autoridad Nacional Palestina, y otro en la Franja de Gaza, que en 2017 eligieron esos habitantes de Gaza como gobierno al movimiento Hamas, y que obviamente Israel lo rechaza y desde ese momento lo califica de terrorista. Y por tanto, desde 2007 cerca Israel todo Gaza, y entonces hace
esta situación, pues hasta la palabra apartheid sonaría suave, sonaría muy tersa en comparación con lo que estamos viendo. Es un gran campo de concentración Gaza, donde no pueden salir a adquirir alimentos, no los pueden traer, tienen que hacer una serie de túneles clandestinos para que pase algo por ahí. Y bueno, mientras tanto, los habitantes de Gaza se les niegan sus derechos elementales a la alimentación, a la salud, a la educación, al movimiento básico. Y bueno, pues llega un momento en el que esto se está acosando. Estoy avanzando a pasos muy adelantados para preparar al 6-7 de octubre pasado, donde Hamas pone en marcha la operación Tormenta de Al-Aqsa. 2 días antes, 800 ortodoxos israelíes habían invadido la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares sagrados del Islam, y en Jerusalén tan en conflicto, porque los israelíes quieren que sea su capital cuando ha sido la capital sagrada del mundo árabe y de Palestina en general. Nadie hizo nada. Occidente no reclamó respeto para estos lugares sagrados del Islam, en fin. Y los palestinos, que llevan décadas en resistencia pacífica con métodos pues no violentos como el boicot que mencionaba Ana, a no adquirir productos agrícolas de los territorios ocupados, de donde se les han arrancado sus terrenos, sus casas, sus olivos, a los palestinos, que se les ha echado cemento a sus fuentes de agua, que se les han tirado los olivos. Bueno, pues esa resistencia no ha sido suficiente. Se siguen violando los derechos humanos y Hamas lanza la operación Tormenta Al-Aqsa. No es casual la fecha. Era exactamente el aniversario 50 de la famosa guerra que se llamó de Yom Kippur, donde Israel gana a la coalición de países árabes que habían optado por las armas en 1973 precisamente para protestar por la ocupación del territorio palestino. Tampoco es casual que se lanzara esta operación a la Tormenta Al-Aqsa en el momento en el que Israel ha desplegado, junto con su gran patrocinador, que es Estados Unidos, la campaña para que establecieran relaciones más cercanas, más firmes, Israel y Arabia Saudita. Esta operación dinamita ese acuerdo, ¿no? Que hubiera significado también pues, mayor aislamiento para Gaza. Y por otro lado, algunos han estado preguntando, bueno, ¿cómo es que lo hacen en este momento cuando está la situación en Ucrania, la guerra proxy que está librando Occidente con la OTAN contra Rusia en Ucrania, ¿no? Precisamente por eso. En mi opinión, es precisamente por eso se da esa coyuntura y tenemos este evento. Evidentemente que los miembros de Hamas sabían que iba a haber esta represalia sangrienta por parte del genocida régimen israelí. De alguna manera, recordemos que siempre se ha dicho que es preferible morir luchando que vivir de rodillas. El acoso lo hemos visto, es dramático. Hoy todos los medios de derecha y pro prensa, la prensa corporativa habla de que han descubierto túneles terroristas de Hamas. No son túneles terroristas, son los túneles por los que apenas llegaba a cuentagotas el combustible para echar a andar las plantas de electricidad en una Gaza totalmente desbaratada, que en la pandemia pues apenas si tuvieron algo de ayuda médica. En ese contexto es en el que se da esta operación, la reacción violenta, sangrienta de Israel y bueno, pues en esto estamos. Sí, el recuento histórico y crítico que ambas ofrecen me parece que es muy valioso, sobre todo debido a la situación que nosotros hemos enfrentado
respecto a los medios de comunicación, la forma en la que los medios de comunicación informan del conflicto. Más o menos hablaba algo Nidia en su participación, pero quisiera preguntarte, Ara, ¿cómo entender este doble rasero? Por ejemplo, vemos esta nota falsa de los bebés que supuestamente fueron asesinados por Hamas, una nota siendo reproducida por diversos medios de comunicación en todo el mundo. Vemos también un cerco mediático en cuanto algún periodista se atreve a señalar en vivo el uso de fósforo blanco por parte de Israel contra Palestina. La señal es cortada, se hace, el mundo actúa como si no estuviera pasando nada, pero cuando se trata de hacer una declaración acerca de los crímenes que Israel está realizando constantemente desde hace décadas en contra de la población palestina, parece que no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esta forma de actuar de los medios de comunicación, Ara? Creo que los tiempos tecnológicos han tenido una transformación importante en términos de la comunicación. Si nosotros pensamos en cómo fueron cubiertos mediáticamente los eventos de la primera y segunda intifada con lo que está ocurriendo ahora, hay cambios significativos. Los medios parciales a favor de la entidad ocupante siguen siendo los mismos, con más fuerza, con una clara intención de presentar a víctimas contra victimarios, con este viejo discurso de las víctimas permanentes. Hay dos palabras que han dado, o dos conceptos que han dado muchos beneficios en términos del uso político. Por un lado, el concepto de antisemita y por otro lado, el concepto de terrorismo. Mediáticamente han tenido un impacto tal que todo aquello que esté relacionado con apoyar ciertas causas, en este caso particular, la causa palestina, ha logrado que estos medios masivos de comunicación en todo el mundo puedan enfocar la mirada no solo de los medios, sino de cierta parte de la sociedad, ya sea a nivel intelectual, académico o de la sociedad civil en general, pensar que estamos frente a un fenómeno o antijudío o que tiene que ver con un racismo, con un discurso de odio o con terrorismo. Por fortuna, decía yo, si nosotros hacemos una mirada retrospectiva de cómo han cambiado estas narrativas en los medios, toda vez que hoy encontramos medios alternativos, gente que aunque tiene ciertos recursos limitados no solamente para su producción, sino para la difusión, en términos de que no se llega a grandes cantidades de personas, hoy estamos frente a una posibilidad mucho más amplia de externar lo que realmente está ocurriendo en la región. No solamente en términos de lo que percibe un grupo en particular, sino realmente poder tener testimonios de lo que la gente que está encerrada en la franja de Gaza, en lo que se conoce como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, realmente está viviendo ahí. En ese sentido, la posibilidad de romper con este cerco mediático se ha gestado a lo largo de las décadas. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos hoy respecto a eso o cuál es la responsabilidad que tenemos hoy respecto a eso? Primero que todo, darle un enfoque desde las características de la información, que no estamos, decía yo al principio, frente a un conflicto, sino frente a todas las consecuencias de una ocupación y de una colonización que lleva décadas. Y que lo que está ocurriendo finalmente son distintas maneras de responder a algo que por alguna razón ilógica se pensó en algún momento por parte del Estado ocupante, que la opresión sistemática a 2.2 millones de personas encerradas en 365 kilómetros cuadrados no iba a tener ninguna reacción. Creo que esa es una de las cosas que es importante a seguir en los medios. Y la otra que yo he escuchado en distintos medios alternativos y que me parece importante señalar. Se reprueban desde luego los actos terroristas y jamás no representa la causa palestina.
Y esto es una de las cosas que hay que replicar en todos los medios donde esto no sea posible para poder enfocarnos a hablar de la solución, que está relacionada con el cese al fuego inmediato, el respeto a las resoluciones de la ONU y crear un corredor humanitario. Sí, muchas gracias, Sara. Como tú bien dices, en estos días, desde que pasó el ataque de Hamas, la respuesta de los medios de comunicación, a pesar de todo el cerco mediático que ha existido sobre el conflicto en Palestina, sobre la guerra en Palestina, se ha roto de alguna manera y hemos visto una diversidad de voces que opinan sobre esta cuestión, que dan testimonio y que de alguna manera contrarrestan la opinión de los medios de comunicación que milenariamente han estado al servicio pues, de los intereses, como dice Nidia, de los intereses imperialistas de las grandes potencias. Y quisiera preguntarle, Nidia, en este mismo sentido, ¿cuál es su perspectiva sobre el doble rasero de los medios de comunicación? Usted que pues constantemente está tratando de hacer una labor de periodismo independiente y crítico, ¿cuál es la perspectiva que tiene al respecto en el caso palestino? Lo primero que hemos pensado a partir de la lectura que nos dan fundamentalmente la prensa corporativa es cómo se han apropiado de las expresiones de los pueblos que luchan por su liberación nacional. La palabra libertad, el vocablo de democracia y también el de terrorismo se usaron por estos pueblos subyugados por ese colonialismo expoliador. Y en el caso particular de la situación de ocupación israelí en Palestina, se ha usado y se ha explicado su contenido de la expresión terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado es el que ha aplicado sistemáticamente el Estado ocupante sobre una población civil inerme a la que cada vez la priva de los medios básicos de subsistencia. Entonces, ¿cómo hablar? ¿Cómo es que tienen el arrojo de utilizar la palabra terrorismo los terroristas de Estado? Ese terrorismo de Estado que llena con cemento las fuentes de agua de la población civil palestina para desviarla hacia las zonas donde van a construir sus asentamientos ilegales los israelíes de ultraderecha. Israel controla todo el agua de Palestina. Eso es terrorismo de Estado. Si no lo aclaramos en este momento, como bien hemos estado hablando aquí, efectivamente las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten difundir ese gran contraste entre la verdad y la falacia, entre esa narrativa que apela más a las emociones que a la razón y a la verdad, como todas las guerras de cuarta y quinta generación diseñadas precisamente para socavar a las sociedades, dividiéndolas con medias verdades y medias tintas. Efectivamente, también Israel ha manipulado siempre su tragedia como la del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no justifica de ninguna manera la ocupación, el régimen de apartheid con gran saña sobre los verdaderos dueños de la tierra. Y ese pudiera bien ser nuestro discurso como analistas y como, en todo caso, los invitaría como comunicadores a ustedes. El pasado 7 de octubre, o a unas horas después de la escalada de Hamas, la vocera del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Ariel Watson, declaraba que Estados Unidos condenaba inequívocamente los ataques no provocados
de los terroristas de Hamas contra civiles israelíes. Quiere decir que hay ataques provocados, ¿no? Dando a entender que Vietnam, Libia, Irak, Siria misma habían sido ataques provocados por quién. Llevamos ustedes, que son la generación más reciente, llevan toda su vida viendo a Estados Unidos interviniendo en otros países, socavando toda gobernabilidad y dejando aquello convertido en una desgracia, verbigracia a Libia. Pero nosotros llevamos prácticamente toda nuestra vida viendo cómo Israel, auspiciado y patrocinado por sus aliados occidentales, cometen esto mismo. Entonces, sí es un terrorismo premeditado, calculado, frío, con una vis geopolítica muy definida, tanto así que no en balde Volodymyr Zelensky ha expresado ya su apoyo unilateral a Israel y afirmó que es el derecho a la autodefensa que tiene Israel y que es incuestionable. Yo le preguntaría, la verdad, desde aquí, si opina que Rusia y los rusos en el Donbass también tienen ese derecho. Ese es el abuso, el manoseo de los vocablos que no podemos ya permitir que se estén utilizando por parte de los violadores del derecho internacional. Sí, muchas gracias. Ambas perspectivas me parece que son muy clarificadoras y que contribuyen precisamente a la construcción de una postura racional respecto a lo que acontece en Palestina. Y quisiera terminar, Ara, el programa preguntando sobre algo que mencionaste en tu participación que tiene que ver con cómo considerar los actos de Hamas y en qué medida estos representan al pueblo palestino, representan la causa palestina. No sé si quisieras ahondar en esto que mencionaste rápidamente, pero que creo que es muy importante para matizar el conflicto y contribuir a construir una posición al respecto. Gracias. Qué pertinente pregunta para cerrar la entrevista, que creo que da una perspectiva importante. Sobre la pregunta anterior y los medios de comunicación corporativos y también algunos independientes, para centrarse en lo que está ocurriendo de manera permanente, constante e ininterrumpida en la región de Palestina, solo voltean los ojos y las cámaras hacia ahí cuando ocurren circunstancias como esta, donde levanta la voz el Estado ocupante diciendo nosotros somos agredidos. Y aquí es importante señalar algo, y lo hemos dicho no solamente desde la solidaridad con Palestina, sino lo ha hecho también observadores de derechos humanos, lo han hecho sociedad civil, lo ha hecho incluso la Autoridad Nacional Palestina. Hamas no representa a Palestina. Hamas es un grupo que, aunque tuvo el poder desde el 2007, hoy esa elección ha perdido vigencia y las circunstancias en el terreno han cambiado. Desde luego que ningún acto terrorista tiene el apoyo o el beneplácito de nadie que lucha en favor de la causa palestina. Quisiera centrarme en qué es la causa palestina y quiénes trabajamos por construir la paz y la justicia en la región. Desde el año 2005, más de 100 organizaciones palestinas se nuclearon para, desde el movimiento civil no violento, hacer un llamado a la sociedad civil del mundo, a los gobiernos del mundo y a las instituciones del mundo a participar en la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones, el BDS. Si nosotros ponemos en la balanza quién representa realmente a Palestina, quién ha hecho algo más significativo en favor de la construcción de la paz, de la justicia y de una convivencia que permita tanto a judíos como a palestinos vivir de manera digna en la región,
es el BDS. ¿Por qué? Porque es el movimiento que promueve el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la ONU a lo largo de las décadas, porque se ajusta al cumplimiento de la ley internacional a través de todo lo que se ha decretado desde la Corte Internacional de Justicia, y ese movimiento es mucho más representativo y es quien, con sus tres demandas fundamentales, se acerca a la única posible solución de lo que está ocurriendo en la región. Cese al fuego inmediato, desmantelamiento de los muros tanto de Cisjordania como de Gaza, el retorno de los palestinos refugiados y el fin a los asentamientos ilegales dictados así por la ONU y por la Corte Internacional de Justicia. Gracias. Sí, muchas gracias, Sara. Creo que tener en perspectiva las posturas que hay al respecto, creo que es muy, muy importante, sobre todo cuando se considera que el conflicto no es sencillo de analizar, incluso al interior de Palestina. Y quisiera preguntarle, Nidia, ¿cuál es su perspectiva respecto a las acusaciones que se han hecho por parte de diversos medios de comunicación en la comunidad académica, en la comunidad, sí, desde distintas aristas, que condenan la respuesta de Hamas como terrorista y que acusan a Palestina, la defensa palestina, de terrorista, incluso cuando, como usted ha mencionado, a lo largo de la historia del conflicto podemos encontrar diversas formas de resistencia, incluso pacíficas como las que mencionaba Ara. ¿Cuál es su perspectiva al respecto, Nidia? Efectivamente, la resistencia palestina siempre ha sido pacífica, ha sido un pueblo que no hace mucho tiempo era el que tenía el mayor número de posgraduados entre todas las poblaciones del Medio Oriente. Y eso no se decía, por ejemplo. Que ahora los acusen de terroristas, los medios corporativos que han alabado, aplaudido las ocupaciones imperialistas, pues ahí está su razón de ser. Israel acumula el mayor número de resoluciones emitidas por Naciones Unidas para que cese la ocupación, para que cese la violación a derechos humanos, y jamás ha atendido una sola de estas resoluciones. ¿Por qué? Porque tiene el patrocinio y el auspicio de los estrategas estadounidenses que quieren diseñar, obviamente, el Medio Oriente a su gusto y arbitrio. El régimen israelí ocupante de Palestina es el que día con día, hora con hora, minuto a minuto, ha oxigenado la respuesta de los militantes de Hamas. No quieren esa resistencia armada, que no vamos a comparar misiles de alto poder del ejército israelí con los cohetes de Hamas, que son obviamente cohetones. Si no quieren esa respuesta, tienen que sentarse a la mesa de diálogo, cumplir con los acuerdos de Oslo y abonar a la creación de un Estado palestino viable, seguro y donde haya respeto igual para mujeres, hombres, sean de la religión que sea. Ellos son los que atizan ese disgusto. ¿Cómo quedan las familias que hoy están siendo expulsadas de Hamas y que les dicen, Egipto no les va a abrir la puerta, pero vayan más al sur? ¿A dónde? ¿Al precipicio? ¿Qué está haciendo Naciones Unidas? Efectivamente ha sido muy positiva la campaña del boicot, pero eso no les ha impedido a los ocupantes lucrar, por ejemplo, con todos los viajes turísticos que se hacen de todo el mundo hacia Jerusalén, esa Jerusalén ocupada que es capital histórica de Palestina. Abogamos porque haya diálogo. Nos parece excelente el pronunciamiento de la Federación de Rusia,
de la República Popular de China, llamando en primer lugar a un cese al fuego, a la apertura de un corredor a donde puedan transitar los bienes que necesitan esos millones de palestinos para sobrevivir al terror, al desastre, a la masacre que día con día está causando el ocupante. No puede haber paz sin la solución requerida del Estado palestino. Sí, agradezco mucho a Nidia, agradezco mucho a Ara su participación. Creo que las perspectivas que ambas ofrecieron, que ambas nos ofrecieron, contribuyen muchísimo a, primero, a romper este cerco informativo del que hemos hablado y también, de alguna manera, sí, la guerra que nosotros vemos en muchas ocasiones, como mencionaba Nidia, trata de encontrar su justificación en sentimientos, en palabras abstractas, pero tal vez en muchas ocasiones también se necesita un poco de compasión y de encontrar hermandad también entre los pueblos oprimidos, con los pueblos oprimidos, y el caso de Palestina sin duda necesita no solamente que el mundo lo voltee a ver y sienta las injusticias que están viviendo los palestinos, exija su fin, sino también estas otras acciones, aunque sean pacíficas, como mencionaba Ara, y en todo caso, pronunciarse constantemente en contra del genocidio que Israel está realizando en Palestina. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Nidia, y muchas gracias a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro.